Pues muy buenas tardes. Vamos a cerrar el día de hoy el módulo 10. El módulo 10 es acerca de conceptos de seguridad y para esto, bueno, pues vamos a ver tres temas importantes. Número uno, vamos a ver la seguridad a nivel de la capa 2, cuáles son las vulnerabilidades que existen y cuáles son los peligros que hay en la red a ese nivel, al nivel de capa 2. Después vamos a ver uno de los ataques que son ataques, bueno, no uno, sino varios ataques que el objetivo de estos es la tabla de MAC address de los switches, porque si nosotros logramos inyectar cosas a esa tabla de MAC de los switches, entonces podemos tener varios ataques, ¿no? Y por otro lado, vamos a ver algo acerca de ataques de tipo LAN. Ok, capa 2. Bueno, pues arrancamos diciendo que cualquier cosa que logremos hacer a nivel de la capa 2 va a tener un efecto sobre toda la comunicación. Las vulnerabilidades en capa 2, si no nos protegemos a nivel de capa 2, cualquier cosa que hagamos a nivel de la capa de aplicación, de presentación, de encripción, cualquier cosa que hagamos adicional, si nos entran por capa 2, ya no hay más nada que hacer. O sea, ya estamos fritos porque se supone que la seguridad pues es tan fuerte, es tan poderosa como lo es el eslabón más débil. Y este eslabón, justamente la capa 2 o la capa de enlace de datos, es el eslabón débil, es ese eslabón débil. Entonces, si alguien llega a meterse a este nivel, bueno, pues el daño puede ser de verdad catastrófico porque puede comprometernos todo el sistema. De hecho, aquí lo vemos. Si hay un compromiso inicial a nivel de capa 2, pues el compromiso va a ser hacia todas las capas. Todo el peligro va a estar presente para todas las capas si es que logramos meternos a ese nivel, ¿no? ¿Cuáles son los ataques más comunes a nivel de la capa 2? Bueno, pues estos son algunos de ellos, los ataques sobre la MAC address table y bueno, pues estos ataques, bueno, alguno de los ejemplos de estos ataques podría ser, por ejemplo, MAC address flooding attacks. Esto sería, por ejemplo, que nosotros pudiéramos llenar la memoria RAM del switch, agregando MAC addresses a ese nivel al switch para que él crea que hay miles de MAC addresses conectadas a él y llenar su tabla tanto que se acabe la memoria RAM y entonces el switch empieza a comportarse de manera diferente, de manera mucho más errática, ¿no? Tenemos a nivel de las VLANs también vulnerabilidades que nos permitirían hacernos pasar por un dispositivo que está en otra VLAN, brincarnos de una VLAN a otra en un troncal, por ejemplo, o hacer un doble etiquetado. ¿Qué les parece que yo pudiera etiquetar 802.1Q y mandártelo con una etiqueta ya dentro del encabezado y que tú cuando lo mandes o el switch cuando lo mande a través de un troncal le ponga un etiquetado adicional? Entonces, cuando el switch destino recibe esa trama, pues va a desempaquetar, le va a quitar la etiqueta, pero adentro trae otra. Entonces, esto me permitiría brincar de una VLAN a otra. ¿Ok? Ataques sobre DHCP también son muy frecuentes. ¿Qué tal acabarme las direcciones IP que tiene el servidor de DHCP y provocar un ataque de denegación de servicio porque ya nadie más puede utilizarlo, ¿no? O qué tal hacerme pasar por un DHCP server. Esto, híjole, es el sueño de cualquier atacante, porque entonces tú le podrías decir al cliente quién es su DNS server, quién es su default gateway, y entonces ponerte en medio, ¿no? Esos ataques a los DHCP, híjole, son muy vulnerables los DHCP servers, pero hay formas de protegerlos, ¿no? Hay otros ataques como de ARP, en donde yo puedo hacerme pasar por otra MAC address, contestar de manera ilícita una petición de ARP o envenenar o falsear las respuestas de ARP. Todas esas cosas pueden hacer con herramientas muy simples. Tenemos por ahí, pues también otros ataques que son los de address spoofing, que es hacerme pasar por otra dirección IP, ya sea a nivel de la MAC address, hacerme pasar por otra dirección a nivel de las direcciones IP, también puede hacerse, a eso se le llama address spoofing. Y también, imagínense los ataques a Spanning Tree Protocol, como hacerme pasar yo, computadora, con el Wireshark encendido, que pudiera analizar todos los paquetes y todo, hacerme pasar por un switch raíz, imagínense.
que me pudiera yo hacer pasar por un switch raíz, siendo que en realidad soy una computadora, ¿no? Entonces, todos estos ataques se perpetran a nivel de la capa 2. Hay más ataques, ahorita vamos a ver algunos otros más, pero vamos adentrándonos al tema. Ok. Algunas de las soluciones que tenemos a la mano y que están dentro de incluso del mismo sistema operativo de los equipos de red y de los switches y los routers son, por ejemplo, Port Security. Port Security es el próximo tema. Vamos a aprender a hacer Port Security en los switches y consiste principalmente en decirle al switch, mira, en este puerto se te va a conectar X MAC address y que tú seas capaz como administrador decirle solamente acéptate esta MAC address. Aunque eso sería un trabajo titánico en cuanto a la administración, pero bien podrías también decirle, mira, la primera MAC address que te llegue por este puerto, acéptala como única, como segura y como esa va a ser tu MAC address que vas a tener conectada en ese puerto. Y si alguna otra se conecta, entonces mandas el puerto a alarma. ¿Sale? Entonces, en ese caso, no tendrías que estar capturando manualmente todas las MAC addresses que van a estar conectadas en todos los puertos de tus switches. Imagínense una red del tamaño del campus, pues sería una locura ir a decirle a cada puerto de cada switch del campus qué MAC address va a estar conectada ahí. Ahora, eso también tiene un efecto sobre los puertos a los cuales tengo conectados access points, porque en esos puertos pues no voy a tener una MAC address, sino varias. Y además las MAC address van a ser variables. A unas horas del día voy a tener unas MAC addresses, a otras horas del día voy a tener otras. Ahí no me sirve mucho. Pero sí en los puertos en donde voy a tener computadoras de escritorio. Ahí yo le voy a decir, mira, la primera MAC address que detectes aquí es la buena. Adóptala como una MAC address segura y si se te conecta aquí otra cosa, alármate. Para eso, obviamente, pues yo tendría que estar seguro que en el momento en el que yo haga esa configuración, las computadoras que están conectadas a esos puertos son efectivamente las que yo quiero que estén ahí. Porque de pronto pudiera yo aprender una MAC address de una computadora que estaba temporalmente conectada y eso no me conviene. ¿Ok? Bueno, después vamos a hablar más a fondo acerca de esta técnica para protección. Ahorita vamos a continuar así a grandes rasgos mencionando algunas de las soluciones o formas de mitigar. No hay solución como tal, pero sí mitigar. El DHCP snooping es estar todo el tiempo, el switch, al pendiente de dónde está, en qué puerto está el DHCP server. De manera que si yo me hago pasar por un DHCP server conectado a un switch que esté configurado con DHCP snooping, el switch diga, en este puerto no había un servidor de DHCP, así que voy a bloquear el puerto. Y entonces lo apaga. Ajá. Eso sería como que el encargarle al switch que esté al pendiente de peticiones de DHCP, DHCP request, DHCP reply, DHCP offer, y de esa forma el switch estará al pendiente. Bueno, en estos puertos sí tengo confianza de que debería de estar un servidor de DHCP, pero en estos puertos no. Entonces, inmediatamente bloquear. Dynamic ARP Inspection o DAI es también una técnica que se utiliza para estar monitoreando los ARPs, Address Resolution Protocol Requests y Replies. ¿Por qué? Porque de esa forma, si el switch está todo el tiempo al pendiente de quién contestó y qué MAC address y qué IP address, etcétera, pues él va a tener una tabla con las MAC address legítimas, las IP address legítimas, y si alguien se hace pasar por alguien más, inmediatamente lo va a detectar. Eso es Dynamic ARP Inspection. IP Source Guard, también IPSG, es un mecanismo que tenemos para evitar el hacernos pasar por otras direcciones, sobre todo direcciones de IP. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si yo ya me manifesté con una cierta dirección IP. Si tengo todo esto funcionando en conjunto, yo ya sé que un servidor de DHCP te dio una dirección IP 192.168.10.10. Yo sé que esa 10.10 está en este puerto y si de pronto recibo un paquete desde el puerto donde tú estás que tiene una dirección IP origen distinta, debo de sospechar algo, ¿no? Algo anda mal, algo está mal configurado o estás queriendo hacer alguna actividad ilícita ahí, ¿no? Entonces, estar al pendiente de las direcciones IP para evitar spoofing. Adicionalmente, es buena idea hacer un hardening de los equipos con estas best practices. Por ejemplo,
Siempre utilizar las variantes seguras de todo lo que son los protocolos. Por ejemplo, de Telnet, evitar el uso de Telnet y utilizar Secure Shell. De HTTP, pues utilizar HTTPS en lugar de HTTP. Para FTP, pues está la opción Secure FTP, File Transfer Protocol, enviar archivos, pero enviarlos encriptados. SSL, Secure Socket Layers, encripción en general. Buscar que toda la comunicación que salga de mis dispositivos sean con la variante segura del protocolo inocente que salió inicialmente como solución, ¿no? Considerar administración out of band. ¿Recuerdan en redes 1 vimos que es out of band y in band? In band es que yo administre un switch mediante Telnet, Secure Shell o por HTTP o HTTPS, por ejemplo. Administrarlo dentro del mismo canal de datos donde viajan los datos de usuario es administrarlo de modo in band. Yo prefiero modo out of band. Out of band es que yo me conecto por puerto auxiliar o por puerto de consola. Si ustedes se fijan en el puerto de consola, ese puerto solamente lo utilizamos para administrar el equipo, pero por ahí no pasan datos de usuario. Lo mismo pasa en el puerto auxiliar. Eso es out of band. Preferir out of band sobre in-band, porque si la información de administración de los equipos de red está viajando en el mismo canal donde están los datos, pues ahí puede estar algún hacker escuchando esas comunicaciones, ¿no? Otra buena práctica sería utilizar la VLAN administrativa dedicada, o sea, no dejar, por ejemplo, VLAN 1, Interface VLAN 1 y ponerle ahí la dirección IP, porque eso tendría una VLAN administrativa por defecto de 1 y además ahí tengo tráfico de clientes, de usuarios que están conectados y eso no es buena idea. Dejar la VLAN, Interface VLAN 99, por ejemplo, aparte y no meter ahí ningún usuario, que se mantenga por separado la VLAN administrativa de las VLANs de datos de los usuarios. Y obviamente utilizar listas de control de acceso, que es un tema que no hemos visto ni veremos en este curso, pero es la forma que tenemos de ponerle al router filtros y criterios de permitir o de negar paquetes. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, una ACL para decirle, a ver, a este switch va a entrar solamente con fines administrativos el administrador que tiene la dirección 192.168.10.10 y cualquier otra dirección origen, bloquéala. Esas cosas podemos ponerlas en una lista de acceso. Entonces, si hacemos todas estas cosas o recomendaciones de best practices y aparte ponemos filtros en donde solamente X dirección IP va a poder entrar a administrar y aparte ponemos todo esto que está acá de este lado, entonces pues vamos por buen camino, ¿no? Lo interesante es que todo esto que está en este slide son configuraciones que podemos hacer para fortalecer la seguridad, pero que ya están en el sistema operativo. No necesitamos comprar nada, no necesitamos gastar nada, ya está ahí, es simplemente activarlo. Ok, ataques acerca de la MAC Address Table. ¿Cuándo quiero atacar la MAC Address Table y en qué consiste? Bueno, hay que recordar que los switches guardan en una MAC Address Table la MAC address de los dispositivos que están conectados a X puerto. Por ejemplo, aquí en el puerto 4 tengo esta MAC address, en el puerto 1 tengo esta otra y así sucesivamente. Cada puerto tiene MAC address. Si en el puerto 4, por ejemplo, yo tuviera conectado un access point o a lo mejor tendría un teléfono de voz sobre IP y una computadora, entonces asociado a ese puerto yo puedo tener dos MAC addresses, ¿no? ¿Y qué tal que ahí tengo un access point y a ese access point están conectados 15 usuarios? Entonces ahí en ese puerto tendría 15 MAC addresses. ¿O qué tal que en el puerto, por ejemplo, en el puerto 1, yo tuviera conectado otro switch? Y ese otro switch tiene 250 usuarios conectados porque tiene puros access points. Ah, caray, entonces en ese puerto yo tendría 250 direcciones IP. ¿Cuál es el máximo de dirección? Perdón, IP no, MAC addresses. ¿Cuál es el máximo de MAC addresses que puedo tener yo asociados a un puerto? El número es ilimitado a menos que hagamos alguna configuración. Entonces, esto significa, fíjense, las tablas de MAC addresses están instaladas en la memoria RAM, porque es en memoria RAM donde el switch tiene acceso todo el tiempo para su funcionamiento,
¿no? Para hacer el switcheo, pasar el tráfico de un puerto a otro, pues estas MAC address tables las tienen memoria RAM. ¿Ok? ¿Cuál es el límite en número de MAC addresses que puedo yo tener conectadas al puerto Fast Ethernet 01? El límite es la cantidad de la memoria RAM. Así, pudiera tener 800 millones de MAC addresses conectadas en ese puerto si la memoria RAM no se me acaba. ¿Ok? Entonces, a lo mejor eso es una vulnerabilidad propia del sistema operativo de los switches. Debería de haber un límite, pero no. Puede ser que nosotros inyectemos de manera maliciosa tantas MAC addresses en un puerto en el cual nosotros estamos conectados, tal que nos acabemos la memoria RAM. Eso nos da lugar a este ataque que se llama MACoff. MACoff, ustedes buscan en Google la herramienta de MACoff, bajan un programita de unos cuantos K de tamaño y con eso pueden perpetrar este ataque. Inyectar alrededor de 8000 paquetes por segundo a un switch con diferentes MAC addresses. Tengan cuidado si alguno de ustedes hace eso de buscar la herramienta y bajarla, etcétera, típicamente vienen con malware, aguas, porque viene, o sea, a lo mejor sí bajas la herramienta, pero a lo mejor trae algo ahí escondido, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. En este dibujo lo que vemos es que el threat actor o el hacker corre el programa MACoff y empieza entonces a inyectar MAC addresses al switch. ¿Hasta dónde? Pues hasta el punto en el que la memoria RAM del switch se acaba. ¿Qué es lo que hace el switch? Por defecto, lo que hace el switch cuando se le acaba su memoria RAM, empieza a hacer flooding, como si los tramas que recibe fueran de broadcast. Como ya se declara incapaz de aprender más MAC addresses, dice, por seguridad, para asegurar que todo el tráfico llegue a su destino, cada trama que yo reciba en cualquier puerto lo voy a replicar por todas las demás puertos. Entonces, para empezar, eso puede tirar una red. Que cada paquete que le llegue a un switch se haga un flooding, multiplica el tráfico de tal manera que el tráfico en esa red pudiera ser tanto, porque además imagínense que eso se propague a través de switches. Yo hice un flooding y mandé ese paquete a todo mundo, pero además de mandarlo a todo mundo, lo mandé por un troncal. Y ese troncal llega a otro switch que también va a ser un flooding, porque está encadenado en la misma reacción. Esto pues es aprovechado para dos cosas, ¿no? El threat actor aquí lo que puede estar buscando es tirar la red, o lo que puede estar buscando es enterarse de todo, de que todas las tramas le lleguen también a él, porque todo lo que llegue a los switches se va a replicar y se va a hacer flooding y se va a inundar la red con esas tramas y de paso pues te van a llegar a ti. Aguas, porque esto también puede ser como un harakiri, puede ser que tú hagas ese ataque y de pronto todo el tráfico te empiece a llegar y tu compu sea incapaz de manejar tantas cosas. Y entonces tu propia compu se puede llegar a caer, ¿no? A menos de que tengas mucha memoria RAM, que tengas prendido el Wireshark y estés capturando y estés, no sé, que tengas mucha memoria RAM, pudiera ser que aguantes el ataque que tú mismo estás mandando y que lo aguantes para que no te tiren, ¿no? Este ataque puede ser direccionado a una VLAN o puede ser direccionado a cualquier VLAN que esté en el switch. Entonces, en eso consiste. Típicamente esto termina tirando la red. El MACoff puede meter hasta 8000 tramas con direcciones MAC origen distintas por segundo. Y pues imagínense, los switches pueden almacenar algo así de 132,000 MAC addresses. Entonces, si hacemos las cuentas, en unos cuantos segundos podemos lograr que el switch esté mandando estos floodings. Y el problema es que una vez que un switch salió afectado, todos los demás switches en el mismo dominio de switcheo van a salir afectados porque todos los demás switches van a prender todas esas MAC addresses que estamos inyectando de manera intencional. ¿Cómo podemos eliminar este problema o mitigar el problema? Implementando Port Security. Porque con Port Security tú puedes decirle, switch por Port Security maximum MAC addresses 32 o maximum MAC addresses 3. Si tú sabes que en ese puerto va a estar un access point y quieres que máximo tenga 40 usuarios ese access point, le puedes poner maximum 40 MAC addresses. O si tú sabes que en ese puerto va a estar conectado un IP phone con una compu, pones máximo 2. De manera que si
el usuario incluso llega y desconecta su laptop y pone otra computadora, o desconecta su computadora y pone su propia laptop, el puerto se alarme y diga, aquí ya hay una tercera MAC address, y pum, se cae el puerto. ¿Ok? Bueno, ya vamos a aprender después en el próximo módulo cuáles son las acciones que podemos configurar en un switch para que éste haga cuando detecte un breach de security. Ok, entonces tenemos por otro lado, bueno, ataques a la LAN. Aquí podemos contar, por ejemplo, a los ataques a las VLANs, ¿no? El ataque a las VLANs es aprovechar que los switches por defecto tienen prendido el protocolo DTP o Dynamic Trunk Protocol. Este protocolo, pues lo que hace es negociar. Acuérdense que yo siempre les he dicho, hay que apagar la negociación. No queremos que un puerto que sabemos que va a tener una computadora conectada ahí, no tenemos por qué permitirle que negocie el convertirse en troncal. Imagínense, aquí tenemos en este dibujo, este amigo que lo que hace es, se sabe conectado a un switch y él pudiera probar a ver si el switch está configurado por defecto y empieza a mandar tramas de trunking, empieza a mandar tramas de DTP. Hey, me quiero hacer troncal, ¿quieres hacerte troncal? Y si el switch está configurado como se configuran por defecto, va a empezar a negociar y va a decir, ok, va a llegar el momento en el que se hace troncal con una compu. Imagínense, esa compu es capaz de recibir tráfico de cualquier VLAN porque está funcionando en modo troncal. Entonces, esto es una gran vulnerabilidad. Por eso es que yo siempre les digo, pongan los troncales en modo troncal y pongan no negotiate y en todos los demás puertos ponerlos en modo de acceso. Si el puerto está en modo de acceso, no va a estar dispuesto a negociar volverse troncal. Eso ya es quitar un poquito de la configuración por defecto y el simple hecho de que todos los puertos de acceso los pongamos en modo de acceso, aunque no estén siendo utilizados, eso nos va a proteger bastante, ¿no? Imagínense que ustedes tienen, no sé, en una sala de juntas, tienen 4 nodos de red. Y es solamente un nodo de red el que se utiliza, que a lo mejor ahí está conectada la pantalla en donde se proyecta todo, ¿no? Y los otros 3 nodos no se utilizan. Y si yo los dejo configurados por defecto, cualquier persona que llegue y se conecte ahí puede estar capacitado para convertirse en troncal. Quitar la configuración por defecto ahí sería decir, esos 3 nodos nadie los está usando ahorita, pero mínimo los voy a poner en modo de acceso. Y los voy a mandar a una VLAN que esté muy restringida, la VLAN de los invitados, por ejemplo. Otra forma de hacer, bueno, en este caso que mencioné primero, pues este amigo puede prácticamente ver el tráfico de cualquier VLAN y mandar tráfico a otra VLAN, aunque él estuviera, por ejemplo, en una VLAN, o que, bueno, en realidad no va a estar en ninguna VLAN, sino va a ser troncal. Él pudiera desde ahí mandar paquetes a la VLAN 10, a la VLAN 20, a la VLAN que él quiera. Y desde ahí puede meterse incluso a la VLAN administrativa. Otra forma de atacar las VLANs es haciendo doble etiquetado. Esto es algo que ya estaba yo diciendo hace un ratito. Imagínense que este es el atacante y lo que va a hacer es mandar una trama de Ethernet que tiene doble etiquetado de VLANs. Cuando esa trama pasa a través del switch y va a otro switch a través de un enlace troncal, este atacante manda una trama que en teoría no debería de ir etiquetada de VLANs, pero la manda etiquetada. Entonces, lo que va a pasar aquí a este nivel de este troncal, en este troncal, lo que va a suceder es que la trama ya va a llevar la etiqueta que le pusiste tú como atacante, más la etiqueta que le agregaron para el enlace, para el troncal, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando llegue del otro lado, pudiera ser que yo ingrese a esta VLAN, a la VLAN que está en la etiqueta que yo le puse inicialmente como atacante, ¿no? Entonces, en general podemos decir que un ataque de doble etiquetado de VLAN lo que va a hacer es que sale en una VLAN el paquete, pero luego del otro lado brinca a otra VLAN. Esto es también un ataque de VLAN hopping o de brincar de una VLAN a otra, aprovechando esta vulnerabilidad de los enlaces troncales. Ok, ¿cómo nos protegemos de estos ataques de VLANs? Bueno, pues deshabilitamos el trunking en todos los puertos, los ponemos en modo de acceso o le ponemos simplemente DTP, no negotiate, que no negocie. Ajá. Y desactivamos, bueno, esto de disable auto trunking es deshabilitar DTP, ¿no? Y utilizar la native VLAN solamente para los enlaces troncales, la VLAN nativa solamente para eso.
¿sí? Decidir que si la VLAN nativa va a ser 100, tal vez que sea 100 en todos lados y no meter ningún solo usuario en esa VLAN 100. ¿Ok? Acuérdense que la VLAN nativa es por cada troncal. En un troncal puede ser una VLAN nativa, en otro troncal puede ser otra VLAN nativa, pero nunca jamás metamos usuarios en esa VLAN nativa. Ok, ahora vamos con lo de DHCP. DHCP puede tener dos principales vertientes un ataque. Uno, hacer el starvation o acabarnos las direcciones IP para que el DHCP server ya no pueda dar ninguna dirección más. Esto, bueno, pues lo que hacemos es desde una PC mandar DHCP discovers un montón y el server me empieza a contestar con DHCP offers y yo le contesto con DHCP requests, aceptando la dirección IP, pero hago eso múltiples veces, ¿no? Entonces, no voy realmente a adoptar la dirección IP yo, no las voy a usar, no puedo tener dos direcciones IP al mismo tiempo en mi tarjeta de red, pero lo que sí estoy haciendo es que el server las tache en su lista. Diga, esta ya está prestada, esta ya está prestada, esta ya está prestada, aunque en realidad nadie las está usando. Entonces, eso es atentar en contra de la disponibilidad de direcciones IPs, ¿no? Eso es starvation, por un lado. Por otro lado, spoofing. Les decía, este es el ataque de los sueños de los hackers. Hacerse pasar por un servidor de DHCP. No es difícil, ¿eh? Hacerse pasar por un servidor de DHCP es tan solo instalar una aplicación de DHCP Server. Imagínense que yo en mi compu instalo un servidor de DHCP, es un programita que lo puedo encontrar en cualquier parte de la red. Es más, hasta lo puedo escribir yo el programa de DHCP. Me basta ver el RFC de DHCP, el Request for Comments, para ver cómo está el código. Y DHCP, tú puedes levantar un servidor DHCP con una página de líneas de código. O sea, es un protocolo muy fácil. Y si no hay una protección en una red, yo puedo llegar y empezarme a anunciar como el DHCP server de esta red. Y empiezo a escuchar DHCP discovers y empiezo a mandar DHCP offers. Nada me detiene. Lo interesante de hacer esto es que yo puedo mandar un default gateway erróneo. Puedo decir que el default gateway soy yo para recibir todos los paquetes y analizarlos y snifearlos, ¿no? Puedo mandar un DNS server equivocado. Imagínense que cuando alguien quiere entrar a Facebook, va al DNS server y dice, hey, quiero la dirección IP de Facebook. Y el DNS server que le responde es uno mío, malintencionado. Y le devuelve una dirección IP que no es la de Facebook, sino la de mi servidor de caballo de Troya, mi falso servidor Facebook. ¿Para qué? Para que llegues y pongas tu username y tu password. O el servidor de que alguien quiera entrar a, yo le digo la dirección IP del servidor, pero les doy la dirección IP de mi servidor Banamex, de mi copia, para que tú metas tus datos y yo los tenga, ¿no? Te puedo dar una dirección IP equivocada para que ni siquiera puedas salir de la red. A lo mejor esta red es 192.168.10.0 y yo te doy 192.168.100.0. Y te digo que tu default gateway es otro equipo que ni siquiera existe. Y entonces, atento en contra de tu disponibilidad, de tu servicio, no puedes conectarte. Hacernos pasar por un servidor de DHCP o atacar un servidor de DHCP legítimo y modificarle su configuración puede dejar muchos dividendos. Podemos tener otros tipos de ataques, por ejemplo, sobre el protocolo de ARP. Address Resolution Protocol es muy vulnerable. Es una de las cosas más vulnerables que hay a nivel de la capa 2. Fíjense, sobre todo considerando que hay algo que se conoce como ARP gratuito, Gratuity Sharp. Esas ARPs son respuestas que nadie te pidió. Haz de cuenta, ARP funciona, si se acuerdan, es yo necesito hablar con esta dirección IP, no tengo la MAC address, pero la necesito porque quiero meter ese paquete IP en una trama y ponerle la dirección MAC destino y podértela entregar, ¿no? Entonces yo hago una petición a ARP, es un broadcast y digo, hey, alguien me puede dar la MAC address de esta dirección IP y el que me contesta es el que tiene esa dirección IP.
Pero imagínense ustedes que de pronto empiezo yo a mandar respuestas. Esas respuestas sin que nadie me pregunte, se llama ARP gratuito. Empiezo a decir, hey, este es mi MAC address, este es mi MAC address. ¿De qué MAC address? ¿De qué estamos hablando? Ah, pues de esta dirección IP. Es esta dirección IP, esta MAC address, pero es información falsa. Entonces, los ARP gratuitos es una forma de trabajar de ARP que puede ser explotada para que yo empiece a mandar ARP gratuitos, pero con direcciones MAC espufeadas, haciéndome pasar por otras direcciones IP. Pongo mi MAC address, hago pasar por otra dirección IP, ¿no? ¿Qué es lo que va a provocar esto? Pues va a provocar que el switch esté actualizando su MAC address table y diga, ay, esta dirección MAC yo la tenía en el puerto 5 y ahora estoy viendo que la tengo en el 8. Ok, tal vez el usuario se movió y entonces actualiza su tabla de MAC address, ¿no? Y ahora la tengo en el puerto 5 otra vez, bueno, pues actualizo. Y ahora está otra vez en el puerto 8. Y eso descontrola los switches. Eventualmente, pues puede llegar a tirar un switch, ¿no? Ahora, este sería un principio muy fácil de seguir para establecer un ataque de man in the middle, un ataque del hombre en medio, ¿no? Hay muchas herramientas en Internet para hacer estas cosas. Repito, tengan cuidado si las buscan, porque aunque sea para hacer pruebas, es peligroso. Puede ser que de pronto te encuentres con algún malware que te puede atacar tu sistema. ¿Cómo nos podemos defender de esto? Bueno, pues con el Dynamic ARP Inspection. El switch le encargas la tarea de que todo el tiempo esté monitoreando los ARPs, request y replies, para que tenga conciencia el switch en todo momento en donde se encuentra cada dispositivo de la red. Esto es relacionado con el spoofing de IP addresses. Bueno, pues no hay un mecanismo más que IP Source Guard para que sepamos en dónde están las direcciones IP, en qué puerto, etcétera, ¿no? Pero es parte de las mismas vulnerabilidades que queremos mitigar. Spanning Tree, ese es otro punto. Imagínense ustedes que yo me hago pasar por el switch raíz. Entonces puedo capturar todo el tráfico que está ocurriendo en la red, porque se supone que si soy el switch raíz, el tráfico tiene que pasar todo a través mío. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues se puede mitigar con el BPDU Guard. El BPDU Guard lo que hace es decir, bueno, en este puerto y en este puerto sí puedes encontrarte con un switch que esté conectado ahí. Pero en todos los demás no vas a tener nunca un switch conectado, así que protégete. Si te llega un BPDU o un Bridge Protocol Data Unit, si te llega un paquetito específico de un switch en estos puertos, apaga el puerto. Eso es BPDU Guard, para evitar que yo me haga pasar por un switch siendo que soy una computadora. Y finalmente, pues ataques de CDP. CDP o Cisco Discovery Protocol es un protocolo que corre de manera automática y de manera por defecto en los switches, routers, teléfonos, access points, en todos los dispositivos de la marca Cisco corre este protocolo. Este protocolo es un protocolo de mensajes en capa 2. Es un protocolo que simplemente en cuanto detecta que hay un dispositivo ahí, empieza a mandar paquetes de CDP diciendo, hey, yo soy un router de la plataforma 4300, tengo 4 puertos, mis puertos tienen esta dirección IP, se llaman así estos puertos, tengo tal dirección tal versión de sistema operativo, tengo estos features en mi sistema operativo, soy de tal plataforma y empieza a dar toda la información del dispositivo en ese puerto. Y en el otro también, y en el otro también. Y entonces empieza también a recibir de sus vecinos toda la información. Hola, pues yo soy un puerto, yo soy un switch, me llamo tal, tengo tal sistema operativo, estoy conectado, mi puerto 5 está conectado a tu puerto 1, y toda la información. Imagínense lo vulnerable que es eso. ¿Quieres que te secuestren? Empieza a poner toda tu información en redes sociales, ¿no? Tener la información es el primer paso para perpetrar un ataque. Aquí, por ejemplo, si yo logro captar paquetes de CDP de una red, lo que voy a tener es toda la información para poder atacar a ese router. Entonces yo empiezo a buscar todas las formas de atacar a ese router, de ese sistema operativo, de esa plataforma, de ese hardware. Ver cuáles son los exploits, cuáles son los paquetes, incluso programas que están creados para esa plataforma
y para ese sistema operativo específicos. Tener esa información es valiosísimo. Entonces, imagínate que esa información es cada segundos viaja en la red. Que te apoderes de un paquete de esos, sería interesante, ¿no? Así que una de las buenas prácticas es llegar y cuando vas a administrar una red o a diseñar una red, es una muy buena práctica llegar y lo primero que hagas es deshabilitar esto donde no se puede, donde no se necesite. A lo mejor tienes una conexión con un proveedor de servicios que te dice, en este enlace que tengo contigo, obligatoriamente vamos a correr CDP. Ah, bueno, pues lo corres ahí nada más, pero en todos los demás interfaces lo apagas. CDP se puede apagar de manera global en todo el equipo o se puede apagar por interfase, ¿no? Y para eso, pues tenemos estos comandos. No CDP run o CDP run es para habilitarlo. En modo de configuración global es para habilitarlo completo en todo el equipo o deshabilitarlo en todo el equipo. O CDP enable o no CDP enable, ese lo tecleas en la interfase. Entras a la interfase gigabit 0 y ahí lo desactivas. Entras a la otra gigabit 01 y ahí lo desactivas. ¿Sale? Entonces es una buena práctica desactivar estos protocolos. Ya sea CDP o LLDP, porque LLDP es su contraparte estándar. Este LLDP corre en otros, en equipos de red de otras marcas.